Ciegos, sordos y mudos. Reprográmate para dar tu salto cuántico al éxito. Mauricio Benoist. Este libro busca sacudirnos, busca sacarnos de ese largo y complicado letargo de nuestra mente que no nos deja progresar. Como también este libro pretende abrir nuevos caminos para encontrarnos a nosotros mismos y sacar nuestro verdadero potencial. Ciegos. Gerardo González nació el 2 de diciembre en la sala de su casa. La partera y su ayudante hicieron un buen trabajo. Llegó al mundo sano y salvo. La sangre, la placenta y los residuos se retiraron sin problema. Desde los 3 meses en el vientre, Gerardo ya tenía los órganos formados en espera de su crecimiento. A los 6 o 7 meses ya podría sobrevivir sin el apoyo de su madre. Aquel niño ignoraba por completo los conceptos de riqueza y pobreza, no tenía ningún conocimiento de las reglas del dinero. Por supuesto que desconocía si tuviese éxito en la vida o no. Y acá surge una gran pregunta. ¿El niño nació como una hoja en blanco? Hasta cierto punto sí, pero no es del todo. Sin embargo, diversos estudios científicos advirtieron que la transferencia de emociones en el feto es un hecho. El bebé oye, escucha y siente lo que sucede alrededor, sean estímulos buenos o malos. Eso quiere decir que Gerardo podría percibir, procesar, almacenar a través de 3 canales. El primero es por medio de los órganos. Se dice que desde las 20 semanas el bebé ya oye, se calcula que de las 24 semanas el bebé ya podía experimentar sufrimiento. El segundo es a través de la sangre, el bebé conocía una parte del mundo exterior gracias al cordón umbilical, y como también a través de esa liga podía percibir las reacciones que tuvieran nuestras madres. Por ejemplo, si la madre de Gerardo sufrió de estrés o frustración, es posible que el bebé también lo haya sentido. Y el tercero es la percepción extrasensorial, que es cuando el cerebro se ilumina cada vez que suceden logros, triunfos, frustraciones, fracasos, melancolía, angustia y más que ocasiona respuestas en muchos rincones de nuestros hemisferios. Veamos una historia para entender mejor esta parte. Esta es la historia de José Ignacio M. y la cuenta: soy parte de una maravillosa familia. Mi madre murió hace mucho tiempo, así que solamente quedamos 3. Mi mamá solamente tuvo 2 hijos, mi hermano mayor y yo. Sé que tuvo complicaciones con 2 embarazos más, nunca se lograron. A pesar de eso tuve una infancia feliz, aunque decir verdad siempre tuve una inexplicable baja autoestima. Un día que hablaba con mamá, me enteré de que los problemas que tuvo en los otros embarazos, mi padre biológico por así decirlo, no quiso que ellos nacieran. Deseaba solo un hijo. Al parecer mi padre era hijo único y padeció mucho con su familia, abusos, denostaciones físicas y verbales. ¿Acaso cuando estuve en el vientre materno logré captar toda esa carga negativa de papá? 1.1. ¿Vemos la realidad? Aquella historia nos hace ver que cuando nacemos no somos una hoja en blanco, traemos información congénita, hereditaria, la cual venimos arrastrando de nuestros padres, y ellos a su vez han cargado con lo que los abuelos hicieron, vivieron, formaron o dejaron como su legado. Es algo así, como si tuviéramos antecedentes penales, a nuestro favor o en nuestra contra. Por ello es bueno que te realices las preguntas adecuadas para conocer un poco de tus antepasados. ¿Qué tanto conoces la historia de tus abuelos? ¿Qué es su filosofía de vida? ¿Qué rasgo de tu abuelo heredó tu papá? ¿Su postura, idea, gestos? ¿Podrías explicar algún motivo de rabia con ellos que es inexplicable? Y entonces acá surge la gran pregunta: ¿qué es lo que hace que una persona tenga éxito? A continuación veamos esta historia para entender mejor sobre nuestra visión personal y si estamos mal programados. 2 hermanos emprendedores tuvieron una idea sencilla: abrir un puesto de comida rápida. Ellos eran Richard y Mauricio McDonald. Su secreto era vender en 60 segundos. Aquellos hermanos empezaron a tener éxito, los clientes llegaban por montones. Entonces apareció Ray Kroc, que era un perro para los negocios. Un día recibió la llamada de los hermanos y le hicieron un pedido de 6 batidoras. Entonces eso era inaudito, nunca le habían pedido tanto, así que decidió él ir personalmente a llevar ese pedido. Al llegar al lugar quedó maravillado. En 1955 Ray empezó a vender las primeras franquicias de McDonald's y en 1961 ya ansiaba la expansión nacional y a sus 59 años, edad donde muchas personas ya piensan en retirarse. Sin embargo, los hermanos no tenían ambición y siempre estuvieron boicoteando. Lo que ambos hermanos anhelaban era llegar a tener $1 millón antes de cumplir los 50 años. Así que los hermanos le ofrecieron la empresa en $2.7 millones y un 0.5% de los beneficios. Ray accedió a comprar la empresa, mientras seguro planificaba su venganza, así que cerraron su acuerdo sin ningún contrato, solo con un apretón de manos, sin declarar el 0.5%. Luego ya conocemos la historia de McDonald's, se expandió a todo el mundo, nunca se les dio aquel 0.5% y pasó a ser el fundador de McDonald's. Las limitaciones mentales son un arma muy poderoso. Los hermanos McDonald solo tenían una visión muy pequeña, sin embargo, Ray tenía una visión más grande, para él era una mina de diamantes. 2. ¿Estamos mal programados? Lo primero que tienes que hacer para salir adelante es conocerte a ti mismo y trazar una nueva ruta. Sin embargo, debes ser consciente y conocer mejor quiénes han sido tus antepasados, cómo vivieron, qué estudiaron, cuáles fueron sus sueños y fracasos.
Puede ser algo profundo y complicado, pero sin embargo necesitas revisar las heridas del pasado que necesitas sanar, porque los enfermos no se sanan solo con aspirina, sino que los médicos deben retirar o extirpar lo que consideran dañino. El verdadero conocimiento y aceptación de uno mismo es el mejor guardián. A Mauricio una vez alguien le cuestionó: ¿por qué no te diste por vencido cuando llegaste a México indocumentado? Mauricio en esa parte nos habla sobre su historia. Fue doble veces ilegal. En su casa con su familia vivía en subidas y bajadas. Su hermano nació con retraso mental. A los 24 años se le presentó una propuesta de irse a México. Y entonces su papá le dijo: si sales de esta casa, nunca más regresas. Pero en cambio su mamá lo apoyó. Y así fue que decidió irse a México. Cuando llegó a México, Mauricio abrió un negocio de salud con un socio y ofrecían entrenamientos, programas de salud y más. Lo cierto es que la empresa iba viento en popa. Sin embargo, hubo diferencias y Mauricio se dio cuenta que la plata no cuadraba. Y como Mau estaba de ilegal, las cuentas estaban al nombre de su socio. Luego un día se quedó en la calle y no solo eso, su socio se encargó de hablar mal de él y se quedó con todo. Luego Mauricio salió del país y volvió a ingresar como turista, pero las cosas no le iban bien. Por más que intentaba, no le iban mejor las cosas. Un día después de haber llorado, agarró su laptop y se fue a un café. No tenía ni un solo peso y una mesera que ya había aparecido varias veces para pedir su orden se volvió a acercar y Mau le dijo: señora, la verdad no tengo dinero, pero necesito trabajar. ¿Me permite estar acá un rato? Y la dejó. Y 3 minutos después aquella señora le alcanzó un café de moca y en el recipiente había un corazón. Así que Mauricio empezó a romper barreras negativas para así poder reconectarse con su mente y progresar en su vida. Mentalidad abundante. Nuestra mente es una de las herramientas más poderosas que tenemos, pero lastimosamente pocos saben utilizarlo con exactitud. La mente abundante no solo es respecto al dinero, sino que debe tener en balance las 5 áreas: la espiritual, la familiar, la social, salud y financiera. Y tener un desbalance en estas 5 áreas puede hacer que te caigas, como por ejemplo una persona puede tener salud, una familia y ser socialmente aceptado. Sin embargo, si le falta la espiritualidad y la estabilidad económica, tarde que temprano se va a caer. Mudos. El significado de tu comunicación interior es la respuesta que obtendrás del exterior. Eso significa que, si dentro de tu interior vives en medio de una batalla, gritos y combates interminables, nunca vas a poder convencer a los demás de tus metas, de tu madurez, porque tú mismo no te lo crees. Punto 1. ¿Cómo nos comunicamos? Lastimosamente existen parejas que se hablan a gritos, como si estuvieran sordos. Sin embargo, debemos de entender que la responsabilidad de tener una mejor relación con tu mamá, tu papá, con tu esposo o quien sea, es de cada uno y de nadie más. Aunque sientas que la otra persona tiene la culpa o no te entiende, como te lo decía anteriormente, la responsabilidad de mejorar tu comunicación con otros depende de ti. Porque si no te entiende lo que dices, significa que tu conversación interna y externa no es la adecuada. También debemos de entender que no existe una vida en línea recta. Eso significa que siempre van a haber altos y bajos. Aunque sí, existen personas que constantemente viven dando bandazos. Por ejemplo, existen personas que suelen estar bien en la oficina, pero en su casa tienen problemas con sus hijos. O tienen una buena relación con sus hijos, pero no con su esposa. O aquella persona que pierde un ser especial en su vida y que a causa de ese suceso deja de comunicarse y se pierde del mundo exterior. Y muchas veces la presión de un familiar puede ser muy fuerte. Le dicen: ¿qué haces ahí acostado? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí? Sin embargo, lo único que hace es que aquel doliente no acepte su ciclo que está atravesando. Como también tienes que entender que si te equivocas en la vida o cometes un error, no es un problema, sino que es una retroalimentación y que tienes que aprender. Es cierto, existen personas que han pasado por cosas terribles en su vida, con sus hijos, en su trabajo, con su pareja. Sin embargo, quiero que sepas que nada llega en tu vida sin dejarte una gran enseñanza. En la película Wonder, basada en bestseller internacional de R.J. Palacio, presentan la historia de un niño extraordinario. Después de 27 cirugías por haber nacido con deformación facial, Augie Pullman puede llevar una vida relativamente normal. Puede mirar, respirar, oler y escuchar. Su apariencia física no es la mejor, y luego aquel niño sufre de bullying en la escuela, y eso le llena de inseguridades. Su mamá es la mujer que lo protege, deja a un lado su carrera por dedicarse por completo a la felicidad de su hijo. Y aquellas personas que hacen bullying es una clara señal de que viven resentidas o desmotivadas. Por ello te cuento esto: cuando tengas que escoger entre ser correcto y ser gentil, escoge ser gentil. El amor por encima de todas las cosas. No te puedes mimetizar con el grupo si naciste para sobresalir. No te compares con nadie. No eres feo y quien se preocupe por conocerte lo descubrirá, donde radica la verdadera belleza de las personas. 5.1. Mi niño interior. Es triste ver cómo muchas personas mantienen una lucha férrea en contra de su niño interior. Es triste ver que personas tienen una lucha con sus emociones negativas que les trae su pasado, ya sea por los regaños de papá o de mamá, o los golpes que sufrieron, y no viven una vida normal. Respecto a su niño interior, existen dos tipos de personas. Primero está la gente que ignora a su niño interior, hombres y mujeres que la etapa adulta la toman con la seriedad adecuada a su edad, pero han dejado de disfrutar las cosas que antes les daban pequeñas o grandes dosis de felicidad, como puede ser bailar bajo la lluvia, un paseo vespertino con el perro, jugar fútbol o correr. Es triste ver personas que quieren jugar con sus hijos o nietos, pero prefieren no hacerlo porque pueden pensar que son infantiles o juveniles. Después están las personas que quieren olvidar a su niño interior, enterrarlo en alguna parte de su mente y no saber nunca más de él,
personas que sufrieron de abusos sexuales, golpes, maltratos físicos, agresiones psicológicas. Sin embargo, debemos entender que no hay manera que podamos separarnos. 5.2. Mi conexión con el universo. Lo primero que tenemos que entender es que no sabemos cómo las cosas son, sabemos cómo las interpretamos. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente es la interpretación que tú le das a las cosas, no es cierto, ni es mentira, simplemente es tu interpretación. Eso significa que toda la información que llegue a tu cuerpo, a tu mente, a tu mundo, pasa a través de varios filtros, y los filtros son tus creencias, tus juicios, valores y más. Por eso es que muchas veces hablamos con una persona, pero sus filtros hacen que interprete de otra manera. Sordos. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. 6.1. ¿Dejamos de escuchar o nos dejó de importar? Nuestro sistema funciona por medio de etiquetas, las cuales hemos ido colocando en nuestras experiencias personales y a las que hemos escuchado en nuestro entorno. Como por ejemplo, si la comadre nos dice que los hombres chaparros son unos malditos, los juzgas, como también si te dijeron que los videojuegos producen cáncer, lo das por cierto. Y eso ocasiona que empieces a juzgar y calificar dentro de lo que es bueno para ti o para tus hijos. Eso quiere decir que emitimos juicios de acuerdo con nuestros propios principios personales. Antes de seguir, me gustaría que respondas estas preguntas. ¿Cuántos juicios emites al día, honestamente? Cuando conoces a alguien y escuchas parte de su historia, ¿lo juzgas sin decírselo? ¿Cuántas relaciones has terminado por juicios de otras personas, que puede ser por tu familia o amigos? También tienes que entender que los juicios, según Mauricio, son dicotómicos, es decir, se establecen de acuerdo con los dos polos de un mismo objetivo, por ejemplo, bueno o malo, responsable e irresponsable, digno de confianza, persona poco grata, cercano, frío, sincero o mentiroso. Sin embargo, muchas veces los padres llenan de juicios a sus hijos. Por ejemplo, mira ese recachón presumiendo su coche nuevo. Toda la gente tatuada es un criminal. Quien no va a misa es porque no cree en Dios. Y más, ¿alguna vez has escuchado decir eso o tú lo has dicho? Sin embargo, cuando dejas de emitir juicios te liberas, dejas a los demás en su sitio y no los tienes en tu círculo de injerencia. Eso te permite ver las cosas con mayor claridad, que eso puede ser bueno para ti o malo para otros. Lo que importa es que decidas a qué hacer oídos sordos y a qué prestar atención. Ese es el camino correcto. Escúchate a ti mismo, qué es lo que te da paz, armonía, felicidad y más. 6.2. Escucho por no ceder. Lastimosamente existen empresas, empresarios, vendedores que viven con el pensamiento de no te escucho para no ceder. Y eso pasa porque muchas veces no quieren perder el control o salir de su zona de confort. Por ejemplo, aquella persona que quiere vender a un cliente y el cliente se encierra en su burbuja y no cede. O como aquel padre que le habla a su hijo y no le escucha por no aceptar la regla de su casa. Y eso pasa porque no quieren ceder y entran en un conflicto de intereses. Pero cuando sabes escuchar puedes aprender y tomar una mejor decisión. Porque la vida es comunicación y como siempre debemos estar aportando soluciones. Y a veces eso implica ceder y no solamente pensar en el beneficio personal, sino en un beneficio de todos. Porque debemos entender que nadie es dueño de la verdad absoluta y por ello debemos de conocer y escuchar las opiniones de los demás y discernir si los aceptas o no. 6.3. No escucho por miedo a la verdad. ¿Cuántas veces te has quedado con alguna pregunta en la punta de la lengua por no escuchar la verdad? ¿Cuántas palabras evitas decir a diario para no herir a otros? Yo sé que alguna vez lo has hecho, que has querido decir algo y no lo has dicho. Sin embargo, lo único que estás haciendo es que estás engañando a la otra persona y como también a ti. Y es curioso, muchas veces la casa de los padres donde convive la familia se convierte en una universidad de mentiras, blancas, negras, rojas, de todo tipo. El papá le pide al hijo que si le llama al corredor le diga que salió de viaje. La mamá le pide su opinión acerca de su vestido y no puede decirle la verdad y más. Existen estudios que los niños mienten desde los 2 años y pasa algo paradójico. Por una parte, los padres quieren que sus hijos sean lo suficientemente listos para mentir, pero también moralmente reacios para no hacerlo. Y muchas veces cuando no lo hacen o mienten, les agreden ya sea físico o verbalmente. Por ello, antes de agredir mejor, premia siempre la verdad, acepta las cosas como son y nunca cierres el canal de comunicación. Y ese fue el resumen del libro Ciegos, Sordos y Mudos de Mauricio Benoist. Si quieres que realice el resumen de algún otro libro, déjame acá debajo en los comentarios. Y como también si quieres comprar todos los libros virtuales de Mauricio Benoist, te acabo de dejar un link debajo acá en la descripción del video o en el primer comentario con un super descuento. Así que no te olvides suscribirte, compartir con quien necesite escuchar esto, dar me gusta y dejar tu comentario. Nos vemos. Que tengas un gran día.